Una de las prácticas que está muy enraizada en la Iglesia Católica Apostólica Romana y que es un claro distintivo suyo es la oración a los santos. Si bien es cierto que algunas doctrinas protestantes y romanistas coinciden, tienen ciertas similitudes o concordancia, en este caso en particular, en la intercesión a los santos, no hay la más mínima semejanza. Sobre este tema vale la pena hacernos unas cuantas preguntas. ¿Es lícito orar a los santos? ¿Enseña la Biblia esta práctica o deja alguna cobertura para que la llevemos a cabo? ¿Pueden los santos escuchar nuestras plegarias y contestarnos? ¿Esta práctica nació en la iglesia o es una copia o adaptación del paganismo? Estas y otras preguntas serán contestadas en una serie de videos que iré compartiendo sobre el tema, siendo este el primero de todos. Así que ni te muevas, que esto recién comienza. Ya que el tema da para mucho, iré contestando ciertas preguntas relacionadas con la intercesión a los santos de a poco. Así que te recomiendo que no te pierdas ninguno de los videos que estaré compartiendo aquí en el canal sobre el tema. Así tendrás no solamente un conocimiento preciso de lo que opino en cuanto al tema y algunas de las fuentes que utilizo, sino que también conocerás cuál es la posición del protestantismo de manera general y el porqué de esa posición. En este video en particular voy a estar respondiendo una pregunta que me parece muy interesante y propicia para introducirnos en el tema. ¿La intercesión a los santos es una creencia, práctica o costumbre que surge en la iglesia o desde la iglesia, o es copiada y adaptada por la iglesia? Es interesante observar que esta intercesión que se practica desde hace mucho tiempo ya por los romanistas hacia los santos no es bíblica. Si usted hace una lectura y un estudio de la Biblia, se dará cuenta que esta práctica, esta creencia o esta costumbre no tiene respaldo bíblico. Jesús no la enseñó o instauró, tampoco los apóstoles y tampoco los cristianos contemporáneos a ellos. De hecho, no solo esta creencia y práctica de dirigir nuestras oraciones a los santos no fue establecida ni enseñada por Jesús o los apóstoles, sino que además no tenemos ninguna referencia bíblica de que alguno de ellos la haya practicado o recomendado. Sería injusto hacer esta afirmación sin corroborar con la escritura la misma, y es por ello que próximamente estaré compartiendo aquí en el canal un video donde haré un análisis exclusivamente a partir de la Biblia de la oración o la intercesión a los santos. Video que les recomiendo no se pierdan, pues va a estar muy, pero que muy bueno. Pues entonces, si esta práctica de interceder a los santos, de creer en ellos como intercesores, de acudir a ellos como si pudieran presentar nuestras súplicas delante de Dios e interceder por nosotros, no fue enseñada ni establecida o practicada por Jesús o los apóstoles, ¿quién la estableció? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo pasó a ser un distintivo propio del catolicismo romano? Antes que nada, les aclaro que esta práctica de interceder a los santos no es algo original de la Iglesia Católica Romana, sino que más bien es una copia o adaptación de esta. A medida que la Iglesia fue extendiéndose en los primeros siglos, fue llegando a nuevos pueblos, nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas religiones. Y lamentablemente lo que se hizo en muchos de los casos fue adaptar o reacomodar las creencias o costumbres que ya existían en esas zonas o religiones a las doctrinas y costumbres cristianas. Esto de una manera general, pero quienes abrazaron esta práctica, costumbre, creencia de interceder a los santos, de hacer plegarias a los santos con todas sus fuerzas y la perpetuaron hasta nuestros días, fueron los católicos romanos, que de hecho con el pasar del tiempo se han vuelto expertos en esto de tomar creencias, costumbres o prácticas de otras religiones, adaptarlas, reacomodarlas al cristianismo y presentarlas como propias del cristianismo. Veamos qué nos dice el autor Michael Howard Seymour en referencia a la oración a los santos y las creencias o prácticas antiguas, y cómo con el pasar del tiempo la sede romana adaptó estas prácticas y costumbres y las hizo propias. El mundo pagano tenía una mitología que enseñaba la existencia de un sinnúmero de dioses y semidioses, variándose según las costumbres de los diferentes países. Asia, África y Europa tenían sus sistemas diferentes, y aunque estos tenían probablemente un mismo origen, sin embargo, a medida que las conquistas y emigraciones mezclaban pueblos de diferentes religiones, estas se modificaban por nuevas combinaciones, hasta que vinieron a ser innumerables en sus diferentes fases. He arguido también que la gran peculiaridad distintiva del cristianismo, parangonado con el paganismo, es esta. El cristianismo enseña que
uno es Dios y uno el medianero entre Dios y los hombres. Mientras por otra parte el paganismo enseñaba que había muchos dioses y muchos medianeros entre los dioses y los hombres. La mitología clásica de Grecia y Roma enseñaba la existencia de dimayores, o sea, divinidades superiores, y diminores, divinidades inferiores. Se figuraban los paganos que los primeros poseían todo poder y autoridad, y que los segundos servían de medianeros entre aquellos y los mortales, de modo que el rasgo característico de la mitología de aquel entonces era el de que había muchos dioses y muchos medianeros. Michael Hobart Seymour, aquí tienen la cita, 1880, Noche con los romanistas, Nueva York, Sociedad Americana de Tratados, página 172 a la 173. Esto para que puedan corroborar la cita. Básicamente, ¿qué nos está diciendo el autor? Pues que esta idea de intercesores de rango medio, por así llamarles, clasificados como dioses menores o inferiores, era parte del paganismo, era propio del paganismo. De hecho, era parte de la mitología griega y también de la mitología romana. Estos creían que los dioses mayores eran demasiado puros, demasiado perfectos, como para prestar atención a la intercesión o a las oraciones o plegarias de los seres humanos. Y por eso, estos últimos deberían dirigir sus oraciones, sus plegarias, sus ruegos a los dioses menores, a los dioses inferiores, para que estos intercedieran por ellos delante de los dioses mayores. ¿Algún parecido con el catolicismo romano? No es casualidad. La misma Biblia nos comparte la perspectiva que había en el mundo antiguo en cuanto a Dios y cuál era la postura cristiana desde el nacimiento de la Iglesia. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6, nos dice lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay en el cristianismo, chicos? Un Dios. ¿Cuántos dioses hay para el cristianismo? Un solo Dios. Sigue diciendo Pablo: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o sea, a través del tiempo se le han atribuido estos títulos como dioses, intercesores, semidioses, a muchos. Y está diciendo el apóstol Pablo, independientemente de que en el paganismo se le ha atribuido estos términos a muchos, en el cristianismo no es así. En el cristianismo hay un solo Dios. Y va a decir el apóstol Pablo más adelante que también hay un solo mediador. Aquí hay una diferencia enorme entre las creencias o las posturas romanas y griegas y las cristianas. Independientemente de que los griegos y los romanos creyeran en muchos dioses, en muchas divinidades y en muchos semidioses, para el cristianismo no es así. Mientras que el paganismo creía en la existencia de muchos dioses y muchos semidioses que presentaba como intercesores a los cuales podríamos los seres humanos acudir para ganar el favor de los dioses mayores, en el cristianismo no es así. Hay un solo Dios, y ahora va a decir Pablo más adelante que también hay un solo mediador. Sigue diciendo el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí hay una diferencia enorme, y es lo que está reflejando el apóstol Pablo, entre el paganismo y el cristianismo. Mientras que para el paganismo, como decía anteriormente, hay muchos dioses y muchos semidioses, muchos intercesores, para el cristianismo no. Para el cristianismo hay un solo Dios y un solo intercesor. Con esta idea en mente, vamos a ver entonces qué dice el mismo apóstol Pablo en su carta a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Sigue diciendo el apóstol Pablo: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí viene, chicos, aquí viene, hermanos, el texto clave. Dice Pablo: porque hay un solo Dios.
¿Cuántos dioses hay en el cristianismo? Un solo Dios. Sigue diciendo el apóstol. Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo está siendo extremadamente claro, chicos. En el cristianismo hay un solo Dios y un solo mediador. No hay diversas opciones, no hay diversos mediadores, no hay diversos intercesores a los cuales podamos acudir para obtener el favor de ese único Dios. No, dice Pablo, no funciona en el cristianismo. Hay un solo Dios y un solo intercesor, o un solo mediador. ¿Quién es ese mediador y entre quién y quién medio? Dice el apóstol Pablo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que ha hecho la sede romana no es más que renunciar a ciertas peculiaridades distintivas o propias del cristianismo en aras de abrazar ciertas ideas, ciertas creencias paganas, adaptarlas, acomodarlas y presentarlas como si fueran parte del cristianismo, como si fueran propias del cristianismo, sustituyendo así a los semidioses del paganismo por los santos del romanismo, sustituyendo así a los semidioses intercesores del paganismo por los santos intercesores del catolicismo romano. Como se darán cuenta, hay mucho en común en esta idea del paganismo, de que hay semidioses que fungen como intercesores a los cuales los seres humanos podemos acudir en busca de los favores de los dioses mayores, con la idea del catolicismo romano de santos que interceden a favor de nosotros, a los cuales podemos elevar nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestras oraciones, y ellos van a interceder delante de Dios por nosotros. Les comparto una cita más de este autor, Michael Harbord Seymour, y veamos qué nos dice al respecto otra vez de este tema. Dice el autor: entre los paganos se creía que cuando algún hombre se hacía notable por sus hechos, sus conquistas, sus invenciones u otra cosa cualquiera que le distinguiera como bienhechor del género humano, podía ser canonizado, colocándole entre los dioses inferiores, por cuyo medio venía a ser un medianero, o sea, un mediador, cuyas simpatías por sus semejantes, por una parte, y cuyos méritos para con los dioses, por otra, le hacía idóneo para desempeñar las funciones de intercesor con estos a favor de aquellos. Los filósofos paganos, Hesíodo, Platón, Apuleyo, etc., todos hablan en este sentido. El filósofo últimamente nombrado dice así: son inteligencias intermediarias por medio de las que nuestras oraciones y necesidades llegan al conocimiento de los dioses. Son medianeros entre los habitantes de la tierra y los habitantes del cielo, que llevan allá nuestras oraciones y traen a la tierra los favores implorados, que van y vienen como portadores de las súplicas de los hombres y de los auxilios de parte de los dioses, etc. Este era el credo del paganismo y en nada se diferencia, escuchen bien, en nada se diferencia, sino en el nombre del credo del romanismo en cuanto a la intercesión de los santos. Como ven, al final estoy colocando todos los datos necesarios, correctos, de la cita para que ustedes puedan corroborar la información, las citas que les estoy brindando, lo que siempre recomiendo y es muy bueno. Resumiendo lo que acabamos de leer, ¿cuál es la diferencia entre las oraciones y ruegos dirigidas en la antigüedad a los semidioses a las oraciones dirigidas hoy por el romanismo a los santos? Pues una sola, el nombre. Lo que cambia es el nombre, pero la creencia es exactamente la misma. Es la misma creencia supersticiosa y antibíblica de que podemos orar en el paganismo a los semidioses para que funjan como intercesores, que en el romanismo a los santos para que funjan como intercesores. Es la misma idea antibíblica, es la misma idea supersticiosa de que podemos obtener de esa manera favores de los dioses en el paganismo o el favor de Dios en el romanismo. Esta creencia o práctica de acudir a los santos para que funjan como intercesores delante de Dios y ganarnos el favor de Dios o la misericordia o el perdón o el amor de Dios no es más que una distorsión de la verdad, una distorsión del evangelio. Me da igual como me digan en los comentarios, hagan lo que quieran, pero no tengo ningún problema en decir que esto no es bíblico. Jesús no lo enseñó, no lo enseñaron los apóstoles, no lo enseña la Escritura. Por lo tanto, esta creencia y práctica es una distorsión de la verdad,
es una distorsión del Evangelio. Si ustedes romanistas no desean ver las similitudes, las semejanzas que hay entre las creencias y prácticas paganas en este sentido y las creencias y prácticas del romanismo, pues yo no tengo mucho más que hacer. Solo les puedo brindar evidencia, fuentes, con el deseo, con el propósito de que ustedes, queriendo conocer la verdad, se den a investigar, a corroborar las fuentes que les brindo, buscar información acerca del tema y después de analizar, orar e investigar, puedan salir con el favor de Dios en algún momento del error en que están al clamar a los santos. Si vamos a la historia del cristianismo, vamos a encontrar también que hay padres de la iglesia que creyeron en esto de interceder a los santos y lo practicaron. Y creo que esto nos demuestra dos cosas. En primer lugar, nos demuestra que eran personas falibles y que obviamente tenían errores o se equivocaban como cualquier persona. Y en segundo lugar, nos demuestra lo privilegiados, lo bendecidos que somos hoy, al recibir todo un desarrollo teológico tremendo, extraordinario, de parte de muchos de nuestros hermanos en la fe, que durante años estuvieron esforzándose por conocer, por desarrollar y aprender más sobre la Biblia, sobre el estudio de la palabra de Dios y de Dios mismo. Por ende, no creo que sea justo juzgar a esos padres de la iglesia que, teniendo mucho menos desarrollo teológico que el que tenemos hoy en día, tuvieron este tipo de creencias o prácticas. Pero ahora bien, ¿cuándo se hizo popular realmente en el cristianismo de manera general, por así decirlo, esta práctica o esta creencia de orar a los santos? ¿Cuándo fue realmente que esta creencia o práctica comenzó a tomar auge, comenzó a dar señales de lo que se iba a convertir con el pasar del tiempo en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, en lo que llamamos hoy la intercesión a los santos? Si nos remontamos a la época de Constantino, cuando este triunfó y quiso establecer una uniformidad de religión bajo su gobierno, él se encontró con que no sería una tarea demasiado difícil. Esta idea de uniformidad de religión no sería algo muy difícil con respecto a los paganos, ya que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, estaban de acuerdo en aceptar el cristianismo siempre y cuando no se les prohibiera en lo íntimo ofrecerle cultos a sus divinidades. Se les dio permiso para hacer esto y lo único que se hizo, y presten mucha atención porque esta parte es muy importante, lo único que se hizo fue sustituir el nombre de una divinidad pagana por el nombre de algún santo cristiano. Entonces no es de extrañar que encontremos en esa época oraciones que en vez de estar dirigidas a Juno, por ejemplo, ahora estaban dirigidas a María. Oraciones que en vez de estar dirigidas a Júpiter, ahora estaban dirigidas a Pedro. Oraciones que en vez de estar dirigidas a Mercurio, estaban dirigidas ahora a Pablo. ¿Alguna coincidencia con el catolicismo romano? Gracias a Dios el protestantismo se separó de esta locura, pero el catolicismo romano no hizo más que perpetuar esta práctica hasta nuestros días, cambiando a los semidioses intercesores por los santos intercesores, permitiendo y alentando, en dependencia del caso, a sus fieles para que rueguen a estos a fin de que los mismos vayan delante de Dios e intercedan por ellos. No hay diferencias, mis hermanos, en este sentido en cuanto a la Roma pagana de los primeros siglos y la Roma papal de la actualidad. Sigue siendo el mismo culto, sigue siendo la misma veneración y adoración a los semidioses de la antigüedad, a los supuestos semidioses intercesores de la antigüedad y los santos intercesores del romanismo. Pero les aseguro que no faltará algún romanista que en los comentarios saldrá y dirá: no, es que estás mintiendo, a los santos no se le brinda culto, a los santos se le da dulia, a María hiperdulia y a Dios latría. Pero esto no deja de ser una distinción paupérrima que intentan los romanistas a fin de justificar su idolatría y sus oraciones sin sentido ni sustento bíblico a los santos. El autor, tratando el tema y respondiendo a esta absurda distinción que pretenden hacer los romanistas entre dulia, hiperdulia y latría, dice lo siguiente: mi contestación ha sido siempre que el argumento no trata de nombres, sino de cosas. Si el homenaje oculto que se tributa a los santos cristianos es en su naturaleza y carácter idéntico al que se tributa a los semidioses paganos, poco importa el nombre que le demos. Pero, como la cuestión se ha suscitado respecto del nombre o de la especie de culto religioso llamado dulia, que se tributa a los santos, debe notarse que es una misma cosa con el que los paganos rendían a sus semidioses. El apóstol Pablo lo declara explícitamente así, describiendo el culto de los paganos antes de su conversión al cristianismo. Dice: mas, cuando no conocíais a Dios, servíais, o según el griego, pagabais el servicio de dulia, a los que por naturaleza no son dioses.
Gálatas capítulo 4, versículo 8. Esta es una declaración clara y decisiva, demostrando que los gálatas en los días del paganismo tributaban a sus falsos dioses el mismo culto que la iglesia romana, según confiesa, rinde a los santos que no son dioses. Ya se ve que las palabras del apóstol representan con exactitud la práctica actual de la iglesia romana. Pagáis dulia a los que por naturaleza no son dioses. Este argumento no admite contestación. Identifica completamente la práctica de la Roma papal con la de la Roma pagana. Michael Hubbard Seymour, y ahí está el resto de la cita para que la corroboren. Por último, si se me preguntara cuál es mi opinión en cuanto a lo que ha hecho la sede romana en este tema en particular de la intercesión a los santos, creo que mi mejor respuesta sería citar las propias escrituras, donde Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo número 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo que hacen los católicos romanos es exactamente de lo que nos advirtió Pablo en este pasaje. Prefieren darle culto, alabanza, adoración, honra, reverencia, etc. a las criaturas antes que al Creador. Prefieren dirigir sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas a las criaturas antes que al Creador. Basta con leer algunos de los libros de autoría romanista para darnos cuenta las locuras que han llegado a decir, por ejemplo, en torno a María o algún otro de sus santos. Lamentablemente, lo que ha hecho la Iglesia Católica Apostólica Romana no es más que copiar una práctica, una creencia que era propia del paganismo y adaptarla, desarrollar ciertos conceptos y presentarla a sus feligreses como si fuera una práctica cristiana, permitiendo así que estos brinden alabanza, adoración, gloria, honra a quienes no lo merecen, en sustitución del único que merece toda gloria, toda honra y toda adoración, Dios. Pues bien, hermanos, sé que quedan muchas preguntas por responder, sé que tengo que demostrar desde la Biblia que esta creencia y práctica de orar a los santos para que ellos intercedan delante de Dios no es bíblica, sino que es una copia, un agrego y un grave error. Pero eso les prometo lo haré en un próximo video. Espero invitarles con este video al estudio y la reflexión sobre este tema en particular. Sin más, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao.